buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema que nos corresponde hoy es la morfología de los incisivos inferiores. Pero antes de ingresar al tema, antes de hablar de la morfología, les vamos a indicar primeramente que los dientes son estructuras anatómicamente duros que se encuentran formados por tejidos duros y tejido blando. La cavidad bucal está formada por 32 piezas dentarias, de las cuales va a presentar diferentes grupos dentarios. Está formada por el grupo de los incisivos, grupo de los caninos, grupo de los premolares y el grupo de los molares. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar del grupo de los incisivos. Los incisivos son un número de 8, 4 superiores, 4 inferiores. Los incisivos se van a encontrar justo al lado de la línea media. La función que van a cumplir estos incisivos es de cortar los alimentos. Ahora, los dientes comienzan su desarrollo en la vida embrionaria. En esta ocasión nosotros vamos a hablar más específicamente de la morfología de los incisivos inferiores. El incisivo central inferior comienza su calcificación a los 12 meses, erupciona a los 7 años y termina completamente a formarse hasta los 10 años. Entonces, hasta los 10 años, nosotros vamos a tener el incisivo central inferior completamente formado. Su longitud total es de 20,7 milímetros. A nivel coronario va a presentar una longitud de 8,8 milímetros. A nivel radicular va a presentar una longitud de 11,9 milímetros. La longitud del incisivo central nos indica que esta pieza es la más pequeña en comparación a los incisivos, ya sea superior o inclusive al incisivo lateral inferior. Cuando hablamos de los diámetros, indicamos que el diámetro mesiodistal del incisivo central inferior es de 5,4 milímetros. En el sentido vestíbulo-lingual va a presentar un diámetro de 6 milímetros. Estos datos son bastante importantes, ya que esto nos puede ayudar a poder diferenciar con los incisivos superiores. Si nosotros observamos, los incisivos inferiores van a presentar un mayor diámetro transversal en las caras proximales y menor diámetro transversal en las caras libres. Esto es un dato muy importante para que yo pueda diferenciar con sus homólogos superiores. El incisivo central inferior ocluye con 2/3 mesiales del incisivo central superior. En este caso, al incisivo central superior lo hemos dividido en 3/3. ¿Ya? De los 3/3, únicamente van a llegar a ocluir con el incisivo central inferior 2/3. Por eso indicamos que el incisivo central inferior ocluye con 2/3 mesiales del incisivo central superior. Ya. Para su mejor estudio, a cada pieza dentaria nosotros lo vamos a dividir en una porción coronaria y en una porción radicular. En la porción coronaria va a presentar una cara vestibular, una cara lingual, cara mesial, cara distal. En la cara vestibular va a presentar la forma de trapecio isósceles con escasa diferencia de longitud con sus bases y esta corona es más larga. En los lados va a llegar a presentar una escasa oblicuidad. Por eso se dice que es trapecio isósceles. Para su mejor estudio va a presentar un lado incisal, un lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. En el lado cervical va a presentarse convexo hacia apical y cóncavo hacia incisal. En el lado incisal, lo que vamos a observar nosotros es una línea de manera inclinada. De tal manera va a llegar a presentar mesial abajo y distal arriba. Bien, entonces, eso es lo que nosotros debemos verificar en nuestro borde incisal. Mesial abajo y distal arriba. Ahora, para yo poder determinar la oblicuidad de mis lados mesial y distal, en el lado mesial, a este nivel, yo voy a hacer una línea vertical. Con la línea vertical, yo voy a poder determinar cuánto de oblicuidad llega a presentar mi lado mesial. En este caso, mi lado mesial va a presentar una oblicuidad de 8 grados.
En cambio, si yo hago una línea vertical en el lado distal, ¿ya? Va a llegar a presentar una oblicuidad de 10 grados. Entonces, esto nos determina que el lado distal es más oblicuo si lo voy a comparar con el lado mesial. Ahora, en las superficies, ¿qué es lo que yo tengo que observar en la superficie del incisivo central inferior? Primero, que va a presentar convexo en el sentido cérvico-incisal. Esto se debe a que los 3 lóbulos de desarrollo van a presentarse iguales, de tal manera que el lóbulo central es menor que mesial y distal. Ahora, esta característica también es bastante importante para que yo pueda diferenciar con mis homólogos superiores. En los incisivos centrales inferiores, su convexidad es cérvico-incisal y va a presentar una poca convexidad en el sentido mesio-distal. Esa es mi diferencia. En la cara lingual. En la cara lingual es similar a la cara vestibular, pero en la cara lingual es netamente triangular. Ahora, ¿qué elementos anatómicos yo puedo llegar a observar en la cara lingual del incisivo central inferior? Primero, va a presentar un cuarto lóbulo poco desarrollado. Va a presentar lo que son los bordes marginales poco marcados o poco esbozados. En el tercio medio y en el tercio incisal puede llegar a presentar una depresión. ¿Ya? Entonces, la depresión que yo observe en mi tercio medio y en el tercio incisal no es tan marcada como en los incisivos superiores. Esa es otra diferencia que yo debo ver en mi cara lingual del incisivo central inferior. En las caras proximales, lo que yo voy a observar es que estas caras proximales van a presentar la forma de triángulo isósceles. ¿Ya? Se dice triángulo isósceles porque los dos lados son iguales. Va a presentar de igual manera lados, el lado cervical, el lado vestibular, lado lingual y una superficie. El lado cervical va a presentar de forma convexa hacia incisal y cóncavo hacia apical. A diferencia de sus homólogos superiores, las vertientes que va a presentar mi cara proximal es menos oblicuo que en los superiores. La vertiente del lado vestibular y la vertiente del lado lingual van a presentar poca oblicuidad. Ahora, el lado vestibular es convexo en el sentido cérvico-incisal. Va a presentar una oblicuidad similar con mi lado lingual. En el lado lingual va a presentar 2 zonas. Una zona convexa a nivel cervical y una zona cóncava en el tercio medio e incisal. Ahora, la superficie de ambas caras proximales no es tan convexa como hemos visto en los superiores. Ahora, si yo voy a ver a mi vértice incisal, ¿ya? Voy a trazar una línea imaginaria. Si mi vértice incisal coincide con el eje del diente, esto me indica que mi borde incisal se encuentra al medio, equidistante a mi cara vestibular y a mi cara lingual. Al observar a mi pieza dentaria desde proximal y yo veo que mi vértice coincide con el eje del diente, ahí, ¿ya? Esto me indica que mi borde incisal se encuentra al medio, equidistante a mi cara vestibular y a mi cara lingual. También eso es un dato muy importante para que yo pueda diferenciar con los incisivos superiores. También vamos a hablar del borde incisal. El borde incisal del incisivo central inferior va a presentarse como una verdadera superficie, menos ancha, que puede estar inclinada, ¿ya? De vestibular hacia arriba y lingual abajo. Ahora, en el borde incisal, en el lado vestibular a este nivel y en el lado lingual, muchas veces puede presentarse con una curvatura poco notoria, pero esta curvatura va a ir aumentando a nivel de los ángulos mesioincisal y distoincisal. Otra característica que vamos a hablar del borde incisal es que en los incisivos inferiores muchas veces se pueden llegar a presentar en una sola dirección. Ambos ángulos, el distoincisal y el mesioincisal, van a terminar en forma de punta. Son bastante marcados.
porción radicular, lo que yo debo determinar es la diferencia que existe con los diámetros transversales. Un corte transversal a esta altura me va a indicar una forma ovoidal al hacer un corte transversal, donde va a presentar su mayor polo en el lado vestibular y su menor polo en el lado lingual. Al presentarse la forma ovoidal, va a presentar una estrechez en las caras laterales. Entonces, esa es otra diferencia con sus homólogos superiores. Ahora, si yo voy a observar a nivel de mis caras proximales, voy a encontrar estas estructuras anatómicas que se denominan canales longitudinales. Los canales longitudinales son depresiones más o menos profundas que van a tener una dirección longitudinal. ¿Ya? Estos canales longitudinales se encuentran en la cara mesial y en la cara distal. Pero en la cara distal, estos canales longitudinales son un poco más profundos si lo comparo con mi canal longitudinal del lado mesial. Ahora, cuando yo voy a hablar de la relación coronoradicular, si observo a la pieza dentaria desde mi cara vestibular, puedo indicar que esta va a presentar una ligera desviación hacia el lado distal. Pero si yo observo a mi pieza dentaria desde la cara proximal, si ambos ejes coinciden, es incisivo inferior. Entonces vamos a entrar ahora al tema del incisivo lateral inferior. El incisivo lateral inferior comienza su clasificación a los 12 meses, igual que hemos visto en el incisivo central inferior. Erupciona a los 8 años. Ahí está la diferencia. ¿Se acuerdan? Que cuando hemos hablado del incisivo central inferior, estos erupcionaban a los 7 años. Los incisivos laterales van a erupcionar un año después de mi incisivo central. Entonces, el incisivo lateral erupciona a los 8 años y termina completamente a formarse su ápice hasta los 11 años. Entonces, hasta los 11 años tengo un incisivo lateral inferior completamente formado. La longitud total de mi incisivo lateral inferior es de 22,1 milímetros. A nivel coronario va a presentar una longitud de 9,6 milímetros. A nivel radicular va a presentar una longitud de 12,5 milímetros. Entonces, con este dato que yo tengo, vuelvo a repetir que el incisivo central es el más pequeño de los incisivos. Ustedes, al tallar sus piezas dentarias, ustedes tienen que verificar esta diferencia de longitud que van a presentar ambas piezas dentarias. En el diámetro mesiodistal va a presentarse de 5,9 milímetros de diámetro. En el lado vestíbulo lingual tiene un diámetro de 6,5 milímetros. Vuelvo a recalcar, con este diámetro, si yo veo estos datos, indico que en los incisivos inferiores presenta su mayor diámetro transversal en las caras proximales. Ahí son más anchas los incisivos inferiores. Esa es la diferencia con sus homólogos superiores. Vamos a ubicar al incisivo lateral. Este es mi incisivo lateral inferior. Entonces, ocluye con 1/3 distal del incisivo central superior y con medio mesial del incisivo lateral superior. Esa es la oclusión de mi incisivo lateral inferior. Ya. De igual manera, para su mejor estudio, lo vamos a dividir en una porción coronaria y en una porción radicular. En la porción coronaria tiene una cara vestibular, cara lingual, cara mesial, cara distal y una superficie. La cara vestibular tiene una forma de trapecio escaleno, donde sus 4 lados van a ser diferentes. Va a presentar un lado incisal, lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. Todos estos lados van a ser similares al incisivo central inferior. A lo que más se va a destacar en el lado incisal es la forma, es la inclinación que va a presentar nuestro borde incisal. Es mesial arriba y distal abajo. Muy diferente como hemos visto en el incisivo central inferior.
Ahora, si yo lo comparo con el incisivo central, puedo indicar que el borde incisal del incisivo central inferior está orientada en una misma dirección si lo comparo con los superiores. En cambio, en los incisivos laterales va a presentarse de forma inclinada, mesial arriba y distal abajo, de tal manera que este borde incisal, cuando se une con el borde incisal del incisivo central, van a formar lo que es el techo de rancho. Esto es lo que nosotros debemos observar, que es el techo de rancho. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del borde incisal del incisivo central inferior? Este era mesial abajo, distal arriba. En cambio, en el lateral es mesial arriba y distal abajo. Gracias a esa disposición que va a adoptar el borde incisal, se llega a formar lo que es el techo de rancho. Ahora, cuando van a ocluir las piezas dentarias, cuando estos dos incisivos ocluyen con sus antagonistas, que son los superiores, el borde incisal del incisivo central inferior va a ocluir activamente con los superiores. Todo este borde incisal va a llegar a ocluir con los incisivos superiores, pero eso no va a ocurrir con nuestro incisivo lateral. Únicamente del incisivo lateral va a llegar a ocluir una parte mesial. La cara lingual va a presentarse de forma triangular. Ahora, a diferencia del incisivo central inferior, el cuarto lóbulo está más marcado. Los rebordes marginales están más marcados. A nivel del tercio medio y del tercio incisal, ya ahí se va a encontrar una depresión marcada. Esa es la diferencia que yo debo observar en mi cara lingual del incisivo lateral. Un cuarto lóbulo sumamente desarrollado, los rebordes marginales marcados, y en el tercio medio y en el tercio incisal van a presentar una depresión marcada. En las caras proximales, mesial y distal. En la cara proximal del lado mesial va a llegar a formar un ángulo de 10 grados. En la cara proximal del lado distal se va a formar un ángulo de 13 grados. Volvemos a indicar que nuestro lado, nuestra cara proximal es más oblicua que la cara proximal del lado mesial. En la porción radicular, si yo hago un corte transversal, va a presentar una sección de forma ovoidal, con el polo mayor en vestibular y el polo menor en el lado lingual, que están aplanadas lateralmente. Pero si yo observo en mis caras proximales, voy a observar otros dos elementos, ¿ya? Que son los canales longitudinales. Estos canales longitudinales, a diferencia del central, ambos canales longitudinales, mesial y distal, son muy marcados. Gracias a esto, yo puedo saber si mi pieza es incisivo central o incisivo lateral. Ahora, si yo voy a observar mi raíz desde la cara proximal, ambos ejes deben coincidir. Si ambos ejes coinciden, son incisivos inferiores. Ahora, ¿qué diferencias existen entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores? ¿Qué diferencias yo tengo que observar en estas piezas dentarias? Primera diferencia, vamos a ir a las caras vestibulares. Nos vamos a las caras vestibulares de ambas piezas. Indicarles. Primero vamos a ubicar lo que son los incisivos superiores. La cara vestibular de los incisivos superiores va a presentar la forma trapezoidal, ¿ya? Pero con tendencias a hacerse triangular, especialmente en los incisivos laterales, que pueden hacerse triangular. En cambio, la cara vestibular de los incisivos inferiores, de igual manera, van a presentarse de forma trapezoidal, pero con tendencias a hacerse rectangular. Esa es la diferencia. Entonces, los superiores tienen la tendencia a hacerse triangular. En los inferiores tienen la tendencia a hacerse rectangular, porque son coronas un poco más largas. En los incisivos superiores, su mayor diámetro transversal se encuentra en las caras libres, mesiodistal.
En cambio, en los incisivos inferiores, su mayor diámetro transversal está en las caras próximas. Ahí hemos encontrado dos diferencias. Ahora, la posición y curvatura del borde incisal. Entonces nos vamos primeramente a los incisivos superiores. Si yo hago una línea, miren, si yo hago una línea vertical que pase desde el vértice, si esta línea vertical no llega a coincidir con el eje del diente, nos indica que el borde incisal se encuentra más hacia el lado vestibular. Si llego a observar esos datos, indico que mi pieza dentaria es superior, pero nos vamos a esta imagen. Si yo hago una línea vertical que pase del vértice del borde incisal y esta línea vertical coincide con el eje del diente, esto nos indica que mi borde incisal se encuentra al medio, equidistante a las caras libres. Cuando está el borde incisal al medio, ¿ya?, nos dice que es incisivo inferior, ya sea central o lateral. Esa es la diferencia. Si yo llego a observar a mi pieza dentaria desde las caras proximales. En el superior no hay coincidencia entre el vértice y el eje del diente. No va a existir coincidencia. Por tal manera que mi borde incisal se encuentra más hacia el lado vestibular. Otra diferencia que vamos a ubicar es la oblicuidad de las caras libres. Gracias a este desarrollo del cuarto lóbulo, la cara palatina de los incisivos superiores son más oblicuos. En cambio, en los incisivos inferiores, el lado vestibular, el lado lingual, van a presentar una escasa oblicuidad. ¿Ya? Entonces, ambas caras son similares, son parecidas. Ya. Ahora, convexidad de las caras vestibulares. En los incisivos superiores, la convexidad es, en el sentido mesiodistal. En cambio, en los incisivos inferiores va a presentar una convexidad en el sentido cérvico-incisal, por la disposición que van a llegar a adoptar los lóbulos de desarrollo en la cara vestibular. Estos tres lóbulos van a presentar van a ser similares los tres lóbulos de desarrollo. Ya. Ahora, la superficie palatina y lingual. En los incisivos superiores, el cuarto lóbulo está muy desarrollado. Los rebordes marginales están muy marcados. Incluso en el tercio medio y en el tercio incisal van a llegar a presentar depresiones muy marcadas. En los incisivos inferiores ocurre lo contrario. Si observo al incisivo inferior, la cara lingual va a presentar, primero, un cuarto lóbulo poco desarrollado. Los rebordes marginales están poco marcados. En el tercio medio y en el tercio incisal, ya la depresión ya no es tan marcada. De tal manera, muchas veces que esta cara lingual es similar a la cara vestibular. Y entonces, la cara vestibular y la cara lingual, ambas pueden parecer planas. A nivel de la porción radicular, si yo observo a los incisivos superiores, si yo hago un corte transversal a esta altura, eso me indica que los incisivos superiores van a llegar a tener una sección triangular con diámetros iguales. Si yo hago una sección transversal en los incisivos inferiores, van a presentar una sección ovoidal. Al corte de la raíz, si es triangular, es incisivo superior, pero si es de forma ovoidal, son incisivos inferiores. En la relación corono-radicular, primeramente nos vamos a ir a los incisivos superiores. Si observo desde vestibular, en los incisivos superiores como en los incisivos inferiores, ambos van a presentar una ligera desviación hacia el lado distal, tanto en los superiores como en los inferiores. Pero la diferencia está si observo en las caras proximales. En los incisivos superiores, si observo desde la cara proximal, me indica que mi raíz va a presentar una ligera inclinación
hacia palatino. Si observo a mi pieza dentaria desde la cara proximal, si ambos ejes coinciden, es incisivo inferior.